mantenemos al día. Ahora, las noticias. Estamos en contacto ya en este momento con el doctor Wilman Terán, presidente del Consejo de la Judicatura, para hablar sobre esta acción de protección en contra del presidente Guillermo Lasso y también la respuesta que ha dado el gobierno a través del Ministerio de Economía y Finanzas. Doctor Terán, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda. Bienvenido. Estamos con el micrófono silenciado, por favor, si podemos encenderlo. Ahí estamos. Ahí creo que está bien. Buenas noches, Fausto. Buenas noches, ciudadanía. Sí, en efecto, he presentado como ciudadano ecuatoriano una denuncia en contra del presidente constitucional de la República y el ministro de Economía y Finanzas. El ministerio automáticamente le ha respondido y entre otros datos ha puesto, por ejemplo, lo que mencionábamos al inicio a través de un comunicado de la entidad, aclaró que el presupuesto asignado es de 348 millones de dólares. El Consejo de la Judicatura destina la mayoría de este presupuesto para gasto en el personal, son 319 millones, y refiere una cifra que de alguna forma sí preocupa y suena un poco contradictoria con las demandas del Consejo de la Judicatura. Me refiero al Plan Anual de Inversiones, 7.5 millones de dólares, ejecutado el 2%. Durante el 2022 las inversiones se ejecutaron el 47% del Plan Anual de Inversiones. Sin ejecución, ¿cómo se pide más presupuesto? A ver, hay que distinguir dos cosas. Uno es el gasto corriente. Me estoy refiriendo en estricto al gasto corriente que incluye los salarios, gastos de operación y mantenimiento. Otro es el gasto de inversión. Si vamos a hablar de ese 2%, es de tomar en cuenta que la cédula global presupuestaria del Estado se maneja en 2.642 millones de dólares, de los cuales, de aquel presupuesto general para el Estado, hasta el presente, el Estado ha desembolsado 5.7 millones de dólares, es decir, el 2.16%, lo que implica que si el Consejo de la Judicatura ha ejecutado el 2%, está ejecutando exactamente lo mismo que el Estado concede para inversión. Pero yo no estoy hablando de inversión, estoy hablando de sueldos, de seguridad social, de beneficios legales. Estoy hablando del gasto de papeles, del gasto de operación, del gasto de infraestructura. Veamos el gasto del complejo judicial Florida Norte en Guayaquil, Albán Borja. Esos son gastos que tienen que ser mantenidos constantemente. El gasto de supervivencia. Ahora, hablando de inversión, es una cosa distinta. Doctor Terán, y usted se refiere, por ejemplo, a la falta de papel, al equipamiento, seguramente también de algunas unidades judiciales, una queja que ha sido constante en los últimos meses, me atrevo a decir incluso un poco más de un año, queja por falta de papel, por falta de modernización. Respecto de este tema también el Ministerio de Finanzas hace puntualizaciones. Modernización tecnológica se ejecutó el 39%, en modernización de los servicios 59% y en la plataforma electrónica 62%. De todas formas hablamos de una baja ejecución. Bueno, hablan de una baja ejecución de inversión. El Consejo de la Judicatura no es una función que ejecuta obras. No es lo mismo hablar de gobiernos autónomos descentralizados, por ejemplo, en donde tienen que hacer obras de alcantarillado, de calles, de construcción. El Consejo de la Judicatura presta un servicio. Este servicio es la administración de justicia. ¿Y qué necesita para esa administración de justicia? Lógica y naturalmente, jueces, personal. Imagínese un ayudante judicial para 2, 3 jueces. Imagínese un secretario teniendo que rotar y alternarse con varios jueces. Y mientras más crece la población, menos jueces hay. Sigue perdiéndose aquello. No estoy hablando de presupuesto de inversión. No se confunda. Estoy hablando del gasto corriente. Si yo tengo el gasto corriente completo, obvio, empiezo a ejecutar gastos de inversión, entre otros, el expediente electrónico, en otros, innovación tecnológica, etc. Pero para hacer la innovación tecnológica, hasta para ello, necesito el personal adecuado, necesito los sueldos de esas personas.
Necesito pagar el salario de las sentencias de aquellos jueces restituidos. Imagínense, han fallecido señores y señoras servidores judiciales, jueces, que han pedido la jubilación por enfermedades catastróficas, y la falta de condolencia con estos seres humanos impide de que esté completo el gasto corriente, lo que significa sueldos, salarios, beneficios sociales, etc. Doctor, y de acuerdo con que se trata de un servicio además importante para la ciudadanía, no obstante, también hay que, y de alguna forma creo que un poco también en ese sentido van las palabras y la respuesta por parte del Ejecutivo, tener un poco de coherencia respecto del tipo de servicio que se da. Me refiero a este servicio del sistema de justicia que ha sido seriamente cuestionado por los ciudadanos. En algunas encuestas incluso se ha mencionado, una de las preocupaciones es el tipo de funcionamiento que tiene el sistema de justicia en nuestro país, el cuestionamiento a los jueces. Eso lo vemos todos los días, lamentablemente. Cómo también poner por parte del Consejo de la Judicatura, mejorar este servicio para los ciudadanos, que los ciudadanos confiemos en la justicia, que es algo que usted conoce y usted sabe. Esto no ocurre. A mí no me pueden engañar. Yo he venido sirviendo en la Administración de Justicia desde un inicio, desde el primer nivel hasta el más alto nivel. Cuestión 1. El servicio de la función judicial presta para niños, niñas y adolescentes las cuestiones de alimentos, pensiones alimenticias. Si quieren procesar una petición, necesitamos ayudantes judiciales y necesitamos el número de jueces adecuados. Esto es gasto corriente. Tenemos problemas de derecho laboral. Los trabajadores, los sindicatos, etcétera, demandan cuestiones sociales. Los empresarios en el orden civil. Y de última ratio es el orden penal. No voy a tapar el sol con un dedo. Sí seré enérgico y lo voy a hacer y lo estoy demostrando con aquellas cuestiones que en realidad versan contra derecho. Pero cuando son cuestiones de que simplemente no le gusta a uno u otro ciudadano, habrá que explicarlo con la verdad, cueste lo que cueste, estimado Fausto. Pero un proceso judicial es así. A veces hay decisiones que le gusta a una parte y otras que no le gusta a la parte contraria. Y eso se resuelve a través del debido proceso, en la debida operación del derecho. En consecuencia, si hay servicio deficiente, es porque no hay el personal completo y adecuado. Y es lo que voy a impulsar aquí para recuperar esa confianza ciudadana. Se necesita por lo menos el gasto corriente. Hoy en día no puedo lanzar el proceso de evaluación. Hoy en día no puedo lanzar el proceso de completamiento de jueces tomando a los de los bancos de elegibles de primer nivel, toda vez que hace falta ese gasto corriente. Y claro, ahí sucede la demora procesal, se represan los juicios, personas mueren, fallecen sin tener una respuesta judicial, porque humanamente un juez no avanza a resolver sus 200, 500, etcétera, de causas, porque no es operativo. ¿Por qué, doctor Terán, y por qué hacerlo a través de una acción de protección? Y usted recordará en el pasado reciente, las acciones de protección han sido motivo de cuestionamiento, han sido motivo de preocupación por varios sectores, por lo que sí se ha considerado desde varios sectores, un abuso de estas garantías, de estas acciones de protección. ¿Por qué hacerlo por esta vía? ¿Por qué no mantener una cercanía, un diálogo, quizá un encuentro, una reunión con el Ministerio de Finanzas? El Ministerio de Finanzas esta vez le ha dicho, está claro que el Consejo de la Judicatura debe ocuparse de ejecutar con eficiencia y sentido de urgencia los recursos asignados, más menos con lo que tienen, pues arréglense. Bien, se han tenido las mesas de diálogo, pero la función judicial es el epicentro, la columna vertebral del Estado social de derecho. No podemos entonces satisfacernos con unos goteos interminables. Imagínese una cosa, los costos de jubilación quieren pasarlos a gasto de inversión.
Eso es antitécnico, es un engaño a la sociedad, es un sistema hambreador. Esto no es un banco. El presupuesto general del Estado tiene que ser utilizado con los que más necesitan. ¿Por qué una garantía jurisdiccional? Las garantías jurisdiccionales son aquellas por las que se operativizan los derechos. Luego de las mesas de diálogos, al ver que no existe la sensibilidad de entender esta clase de problemáticas, no nos queda más que activar la cuestión del derecho. La cuestión del derecho por cuanto hay un estado de inseguridad que genera violencia, y la violencia jamás se combate con más violencia. La violencia se la combate con el derecho y la razón. El llegar a esta... Sí, doctor Terán, el llegar a esta medida de pedir esta acción de protección en contra del presidente Lasso, exigir el presupuesto a la función judicial, ¿no es parte quizá, y esto de acuerdo un poco a la interpretación de algunos, incluso usuarios del sistema de justicia, como una especie de show, montar toda este movimiento para llegar quizá a la gente, para tener el respaldo de los judiciales, como aparentemente hemos visto? Tenemos inclusive una de sus intervenciones, y hay quienes precisamente piden eso, piden menos show y más acciones. Veamos el video, su intervención, y lo comentamos enseguida, por favor. A ver, estamos viendo este momento, el video, el momento que usted les pedía, si no me equivoco, es una selfie a la gente que estaba con usted. Esto ha causado un poco de extrañeza, y por eso las críticas a su forma de exponerse desde los primeros días de su gestión. Insisto, lo que le han pedido algunos usuarios del sistema es menos show y mayores acciones. Las acciones se han estado dando día a día. Quien presume carece. No he presumido nada de lo que se ha ido haciendo. Uno, aquel video que usted ha proyectado implica el día en que se posesionaron los nuevos directores provinciales de todo el país. Expliqué una situación en el mensaje que yo he recorrido desde la máquina de escribir al procesador de palabras, del procesador de palabras al sistema computacional, y luego a la actualidad, la inteligencia artificial y la información instantánea que debe de surgir. De ello, el desconocimiento ciudadano de aquellos que no comprendían que me estaba dirigiendo, aquellos que van a administrar la forma de gobierno, lo toman como una selfie. Sí, es una selfie, tiene que ser a esa velocidad instantánea en la metáfora, la reacción de la justicia frente a un pedido. ¿Se imagina usted que usted presente una demanda o una petición que al mismo alcance de velocidad de la reacción de una selfie se procese la contestación y se disponga la orden de citación? A eso debemos llegar. No eliminar de la mente la idea de tercer mundo. Por favor. Pero yo creo que, doctor, y un poco lo que exigen quienes están siendo parte del sistema es ir por partes también, porque hay necesidades básicas, urgentes. En parte, lo que dice también el Ministerio de Economía, ejecutar con eficiencia y sentido de urgencia los recursos públicos. Hay lugares donde falta, se ha denunciado, donde falta papel, donde falta tinta para las impresoras, donde faltan mesas, habilitar salas, por ejemplo, falta el sistema para las audiencias telemáticas. Y a propósito de eso también yo creo que es importante, hubo hace poco, esta semana pasada, denuncia por parte de algunos grupos de judiciales por unas desvinculaciones masivas. Por ejemplo, en la Dirección Provincial de Pichincha, al Consejo de la Judicatura. ¿A qué obedece estas desvinculaciones? Y por otro lado, enseguida pedimos plata para contratar más gente. Dos cosas. Falta papel.
falta infraestructura, bien lo dice usted, eso es gasto corriente, gasto de humanidad, gasto del lugar donde se habita. Veamos, Albán Borja, mi ansia y mi necesidad de sostener aquello. He hecho visitas a territorio. En territorio he hecho pactos ciudadanos con los gobiernos locales. Ellos me están apoyando. No es parte del presupuesto de inversión, pero ellos me están ayudando a solventar los gastos de infraestructura, que es una parte de inversión. ¿Cómo le están ayudando a solventar? Hemos hecho convenios interinstitucionales y los gobiernos locales se han comprometido a adecentar las infraestructuras judiciales, ya que el Consejo de la Judicatura está desprovisto de esos recursos. He hecho, por tanto, una visita territorial por semana. Según vaya avanzando, espero ir logrando esa sensibilidad de los gobiernos locales. Pero voy al segundo punto donde usted menciona desvinculaciones masivas. Por favor. No ha habido desvinculaciones. Ellos han denunciado esto. ¿Cuánta gente ha salido? No ha habido desvinculaciones masivas. No han llegado a ver una desvinculación en donde han salido, porque sería la situación más caótica. He protegido la cédula presupuestaria. He hecho, en parte, una desvinculación de aquellos que la ley me permite, contratos de servicios ocasionales, midiendo la densidad de aquellas personas que sí funcionan dentro del servicio de justicia y ante aquellos que no funcionan. Se hizo un proceso de evaluación para estas desvinculaciones, para saber quién debe irse, quién no funciona. La sabiduría de la ley rebasa aquellas cuestiones que pueden ser burócratas. La sabiduría de la ley permite tocar lo que no es estable y no es servible. Y asimismo, esos pasos han sido para generar la descongestión, por ejemplo, de citaciones en Pichincha, donde en las próximas semanas demostraremos Pichincha igualada en citaciones a punta estrategia. Estrategia. ¿Por qué? Porque llegó a nuestro conocimiento que citadores, que quién sabe de dónde, tenían oficinas alternas, que no estaban cumpliendo su trabajo. Y yo no voy a generar escándalos, sino voy a generar soluciones. Imagínense cómo va a ser posible que con la necesidad ciudadana se generen actos desneslables, actos que no son comprensibles y por lo tanto aquello tiene que ser reemplazado, obviamente respetando la ley. No puedo tocar aquellos nombramientos definitivos, menos aún los de aquellos nombramientos provisionales. Nótese, la carrera judicial no está garantizada aquí en la función judicial y mi primer bastión es la carrera judicial, porque un servidor estable es más confiable siempre y cuando haya superado aquellos lazos y procesos de evaluación, no esas contrataciones a dedo que habían sabido mantener y que les han mantenido coincidencialmente empatando con los procesos de juicios políticos. Doctor Terán, Doctor Terán, y con esto termino, lamentablemente se nos acaba el tiempo, pero y de acuerdo con las pretensiones, ¿qué es lo que espera después de esta acción de protección, incluso que ha sido cuestionada por algunos constitucionalistas como improcedente? Claro, cuestionan improcedente porque no han tenido la gentileza de leer la demanda, porque dicen que una función del Estado no puede demandar a otra. Obvio, lógico, cualquiera estudiante de Derecho lo sabe. Lo demandó el ciudadano Wilman Gabriel Terán Carrillo, cosa 1. Cosa 2, no demandó el incremento presupuestario, demandó por la satisfacción de los derechos de los usuarios del sistema de administración de justicia y de aquellos implicados en eso. Lo demandó. ¿Y qué espera? Espera que los jueces respondan en derecho. Y no es un ejercicio de abuso
una garantía constitucional. Si los jueces responden en derecho, pero finalmente el Ministerio de Finanzas le dice no hay plata, ¿qué van a hacer? Bueno, los remedios jurídicos procesales son claros. El Ministerio de Finanzas tiene más de 2.642 millones, de los cuales apenas para inversión ha dotado al Estado 5.7 millones. ¿Cómo va a decir que no? Y si lo dice, vuelve a decir que no. La falta de voluntad costaría una sanción, la destitución del incumplidor. Doctor Terán, nuevamente, gracias por haber estado con nosotros. Estaremos igual dando seguimiento a las acciones de protección en este caso y también a los resultados de las respuestas por parte del Estado. Muchas gracias. Gracias nuevamente. Así el doctor Wilman Terán, presidente del Consejo de la Judicatura, hablando sobre esta acción de protección en contra del presidente Guillermo Lasso. Ha dicho el doctor Terán que ha presentado esta acción a título personal. Exigen el presupuesto para la función judicial. Cuestiona la respuesta por parte del Ministerio de Economía y Finanzas, tomando en cuenta que lo que requieren es gasto corriente. También ha justificado la separación de algunos funcionarios de la función judicial, principalmente en Pichincha, donde ha dicho que bueno, se trata también de funcionarios que seguramente no estarían cumpliendo a cabalidad sus funciones. ¿Será esto o no parte de una depuración? Pues tendremos que ver ya en las siguientes acciones. Nuevamente al doctor Terán, gracias. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.